Bienvenidos a la clase de Ciencias Políticas de grado décimo, quien les habla el mediador Carlos Andrés Rodríguez, y en el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es la economía colombiana en el siglo XX. Para tocar este tema, iniciemos con una pequeña reseña de lo que ha sido la evolución de la economía colombiana hasta la actualidad. La situación de la economía colombiana en la actualidad es el resultado de los sucesos encadenados del orden nacional e internacional, acompañados de las decisiones de los gobiernos de turno y las dinámicas mundiales. Hay que resaltar que en el siglo XX Colombia tuvo un periodo de profundas transformaciones que se dieron en contextos contradictorios de guerra y paz, de autoritarismo y democracia, y de proteccionismo y liberación de los mercados. Se podría afirmar o podríamos afirmar que en dicho siglo la economía y la sociedad colombiana transitaron el camino hacia la modernidad de la mano de la producción y exportación de café y posteriormente de la industrialización. También hay que resaltar que el arranque del siglo, estamos hablando específicamente del año 1900 y 1930, se dio una serie de hechos en la historia de nuestro país de bastante relevancia, como lo es la Guerra de los Mil Días, que fue provocada por el enfrentamiento entre los partidos liberales y conservadores que ocasionaron el desplazamiento de campesinos hacia las ciudades, hacia los cascos urbanos, surgiendo así una mano de obra no especializada que fue aprovechada por aquella creciente industria, sobre todo con capital extranjero. Asimismo, hay que mencionar que durante la Primera Guerra Mundial Colombia tuvo un aumento de sus exportaciones y reemplazó las importaciones desde Europa por las norteamericanas, trayendo consigo el aprovechamiento por parte de los Estados Unidos para imponer condiciones en el mercado y el comercio del café colombiano, para obtener beneficios para sus productos e inversiones. Asimismo, hubo una mayor inversión de capital extranjero a través de la producción de banano en el sector bancario y explotación de petróleo en manos norteamericanas, al igual que se dio un hecho lamentable en la historia de nuestro país, como fue la masacre de las bananeras en el año de 1928. Tenemos que resaltar que dentro de este proceso de la masacre de las bananeras, pues fue un hecho en donde, un episodio bastante lamentable, en donde la población colombiana en Ciénaga, en el año 1928, cuando las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra un número indeterminado de manifestantes, trabajadores de la United Fruit Company, también es conocida como la masacre de las bananeras, en donde el Estado colombiano tuvo como prioridad proteger la inversión del capital extranjero por encima de la integridad física y condiciones laborales mejores para aquellas personas de nuestro país. También tenemos que mencionar que Colombia hacia el año de 1930 y 1950 pasó de la crisis a una estabilidad, pero dentro de este proceso se dio una exportación de café. Esa exportación de café permitió que Colombia tuviese un crecimiento económico bastante significativo para aquel entonces. Las exportaciones de café fue el soporte de la expansión de la economía nacional entre los años 1922 y 1928. Posteriormente sucedieron reducción de créditos bancarios, aumento de desempleo, incremento de los impuestos al consumo. Todo lo anterior condujo al debilitamiento de la economía que se agravó con la Gran Depresión en 1929 que sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica a raíz de esta crisis de la bolsa de valores. También hay que mencionar que ese momento Colombia permitió poder empezar a conocer y darse a conocer a nivel mundial por el exquisito café que producía y que estaba exportando a nivel del mundo. Hacia los años 50, Colombia tuvo una sustitución de importaciones y crecimiento hacia adentro, es decir, internamente en su economía. La violencia produjo desplazamiento de población del campo a la ciudad que generó lo que les dije hace unos minutos, ampliación de frentes de trabajo por inversionistas extranjeros, es decir, se permitió y se hizo apertura económica permitiendo que inversiones y capital extranjero ingresaran a nuestro país y con ello la industrialización y sistematización de muchas empresas en el territorio nacional. También se obtuvo mano de obra a bajo costo, es decir, aquella población campesina que había sido víctima de la Guerra de los Mil Días, huyendo de la violencia y demás, pues se convirtió en esa pequeña o esa gran cantidad de mano de obra aprovechada por esa inversión extranjera. También hubo unas ventajas en las inversiones extranjeras como lo dije hace un momento. Hubo dinamismo en el sector servicios, viviendas, servicios públicos, transporte, alimentos y todo tipo de manufacturas dentro del territorio nacional. Hacia los años 60 y 70, Colombia tuvo una serie de hechos dentro de nuestra historia y sobre todo en el ámbito económico que son bastante relevantes y los cuales los vamos a mencionar ahorita. En los años 60
Hubo una inversión extranjera y diversificación de exportaciones. En la década de 1960, el crecimiento del sector de servicios, de industrial y de menor proporción, el minero, pues permitió que Colombia se empezara a abrir económicamente hablando hacia el mercado internacional. Colombia exportó manufacturas, textiles, confecciones y artículos de cuero, ganando competitividad en el campo mundial. Es decir, no solo el café era aquel renglón de la economía que contribuía a la estabilidad de nuestro territorio. Al finalizar la década se presentó un receso en la producción y un grave aumento del desempleo. Es producto, obviamente, de lo que había sucedido o el legado de la crisis de 1929. Hacia los años 70 hubo un impulso y una recesión. Como lo decía hace un rato, Colombia ha pasado por momentos de crecimiento y de recesión, al igual que la economía mundial, porque no solo la economía colombiana se rige por sí sola, sino que obedece a políticas internacionales a raíz del capitalismo y posteriormente el surgimiento del neoliberalismo. Como medida del gobierno para activar el empleo en la construcción, nace una norma como la LUPAT, que es la unidad de poder adquisitivo constante, es decir, la capacidad que tienen las personas de adquirir su vivienda a través de unos préstamos que el Estado colombiano les estaba generando para poder adquirir su vivienda en mejores condiciones. En el año 1974, con la crisis petrolera, se dio otra etapa de recesión afectando fuertemente a Colombia, frenando especialmente la producción agrícola, que es la que a lo largo de la historia de nuestro país se ha venido afectando, sobre todo por la inversión de capital extranjero y en donde se están últimamente importando muchas materias primas y sobre todo productos del campo, agudizando más la crisis de nuestros campesinos. Por supuesto, también hubo un impulso y recesión y sobre todo una bonanza cafetera. Esa bonanza cafetera fue motivada por el aumento del precio y las exportaciones del grano, sumada a la inversión del dinero ilegal. Es decir, a lo largo también de nuestra historia, los grupos al margen de la ley, o no solo los grupos al margen de la ley, sino también incluso altos gobernantes, tuvieron de cierta manera contacto con dineros productos de la producción y comercialización de drogas, y con ello pues dinamizaron de cierta manera la economía de nuestro territorio, en donde nos daban a entender y nos dieron a conocer un falso crecimiento económico en nuestro país producto de las exportaciones, pero hay que reconocer que muchas de esas exportaciones no eran de productos nacionales del agro y demás, sino producto de la coca con la cual nos conocen a nivel mundial. Pasados por estos hechos, los años 80 y 90 tuvieron otra serie de elementos como la crisis y endeudamiento. Eso fue una nueva etapa de la crisis en la economía mundo que en Colombia produjo lo siguiente: disminución de producción agrícola e industrial. Como lo venía diciendo hace un momento, Colombia vuelve a tener otra crisis, la cual ocasiona mayor afectación en la parte agrícola e industrial para aquel entonces y que todavía vemos pequeños vestigios de la misma. El Fondo Monetario Internacional decidió el aumento al impuesto del valor agregado, el IVA, es decir, aquel impuesto que se le hace a todos los productos de la canasta familiar, incluso hoy en día, y se aumentó haciendo que fuera más difícil acceder a un producto, bien y o servicio para aquel entonces. Por supuesto, hubo una reducción de los salarios. También hubo liquidación o privatización de entidades del Estado, es decir, empezamos a perder territorio empresarial con proporción a las empresas multinacionales o empresas extranjeras que estaban entrando al territorio nacional. También hubo una caída del precio del café. Recordemos que Estados Unidos ha regulado no solo el petróleo, sino también en ese momento sacó beneficio para regular y ponerle condiciones a la exportación de café colombiano, como lo dije hace un momento o al inicio del video. Por supuesto, durante este hecho, en los años 80, se dieron una serie de quiebra de muchas empresas nacionales que pues, generaron una desigualdad y unas elevadas niveles de desempleo que ocasionaron también un estancamiento económico dentro de nuestro país. Por supuesto, también incorporación de dineros ilícitos, producto de la exportación, producción y comercialización de cultivos ilícitos dentro del territorio nacional y donde se lucraron muchos capos en Colombia y por supuesto algunos dirigentes del gobierno nacional y de diferentes organismos del Estado. En los años 90 se dio un crecimiento bastante sustantivo y bastante impresionante con lo que fue el neoliberalismo y la privatización. Es ahí donde se agudizó aún más todos los hechos anteriores, en donde ya se estaban quebrando muchas empresas colombianas y muchas de ellas pasaban a ser privadas y que han tenido inversión del Estado. Posteriormente ya dio pie con más fuerza a que ingresara a nuestro territorio nacional, a nuestra economía, el neoliberalismo y la privatización.
¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial plantearon a Colombia un nuevo modelo económico, según ellos, que conduciría a nuestro país a la modernización de la industria nacional para competir en los mercados mundiales. Esa fue la premisa con la cual el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hizo que Colombia ingresara en este modelo neoliberalista que se estaba impartiendo para aquel entonces. Dentro de esto, se suponía que debería haber una apertura económica. Las importaciones trajeron invasión de productos extranjeros, agudizando la crisis del sector agrícola, como lo dije, reducción de gasto público, es decir, el Estado colombiano no pudo seguir invirtiendo en pequeñas obras que beneficiaran a la población, en su mayoría, para tratar de empezar a competir con las empresas extranjeras. Hubo reducción de salarios y prestaciones a aquellos trabajadores de las empresas estatales y obviamente a aquellas empresas independientes, las pocas que quedasen, y por supuesto las empresas, sobre todo las que tenían dominio extranjero, a las cuales, como pasó con la masacre de las bananeras, no se les reconocía a los colombianos los ingresos adecuados, al igual que los horarios bastante extensos y traumáticos para la población, y se hacía una sobreexplotación de la mano de obra de nuestro país. Por supuesto, también hubo una privatización de empresas que tenían participación estatal, es decir, empezamos a perder territorio nuestro en competencia con los extranjeros. Es así como hemos hecho un pequeño recorrido de los grandes momentos de la economía colombiana en el siglo XX y que nos dejan una muestra clara de que las políticas colombianas en el ámbito económico han sufrido una serie de adelantos y atrasos, por decirlo de alguna manera, a raíz de las políticas internacionales y las decisiones de los gobernantes de turno para aquel entonces, y que hoy en día nos tienen en una situación un poco compleja, pero de la cual los colombianos hemos venido saliendo de manera airosa en este proceso. Continuando con las clases, en las siguientes sesiones vamos a profundizar un poco más en estos temas.